Estamos en una nueva edición de InfoSalud, donde seguimos avanzando en las cuestiones relacionadas con la transformación digital en el sector salud y, como no puede ser de otra manera, uno de los elementos claves, indiscutibles, que en algunas cuestiones pueden ser vistos como un reto, una oportunidad, pero en todo caso es algo imprescindible para seguir avanzando, es la ciberseguridad. En las sesiones previas hasta el momento, en algunas de las que he tenido oportunidad de asistir, se ha hecho mucho hincapié en cuestiones como la orientación a los datos, la explotación de los datos, la importancia que tiene acceder a los datos en el momento en que tiene que hacerse y sobre todo los análisis y la gestión orientada a los mismos. Pero evidentemente, si en un momento dado no hay acceso a esos datos, o se filtra información que no debe de ser, o no hay una adecuada garantía del manejo de esta información, se pierde evidentemente dos cosas fundamentales. Una de ellas es precisamente la capacidad de ofrecer la atención sanitaria en un momento dado al paciente que lo requiere. Hace unos años hablábamos de que la tecnología era una herramienta de ayuda. Hoy en día la tecnología forma parte de la actividad. Sin tecnología de información hoy en día es prácticamente inviable hacer muchas de las actuaciones que se hacen en los centros sanitarios. Y por otra parte también hablamos de los multiaccesos desde distintos dispositivos. En el momento en que desde algún punto en concreto no se puede acceder, de nuevo se pierde la capacidad de prestar la atención, pero se pierde algo también muy importante, que es la confianza que tenemos que ofrecer a los pacientes y a los profesionales. Tengo el placer de moderar esta mesa acompañada de personas muy cualificadas en la materia. La verdad que no es fácil encontrar a personas que son referentes en el ámbito de la ciberseguridad a nivel nacional. Y si os parece, voy a pasar a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Posteriormente tendremos la oportunidad de escuchar un posicionamiento, una breve intervención por cada uno de los integrantes de la mesa respecto a la ciberseguridad, y después pasaremos ya a una sesión de debate que esperamos sea de interés para todos los asistentes. En primer lugar, voy a presentar a doña María del Mar Gil. Es jefa de área de ciberseguridad y lucha contra la desinformación en el Departamento de Seguridad Nacional en Presidencia de Gobierno. María del Mar es licenciada en Administración y Dirección de Empresa con varios máster y cursos de especialización en materia de seguridad. Es la jefa de la Oficina de Ciberseguridad, como he comentado, y lleva trabajando en el departamento más de 7 años. En su opinión, la ciberseguridad es una responsabilidad compartida y un elemento esencial en el marco de la construcción de la confianza digital, un camino que es necesario recorrer juntos y hacerlo en equipo. Javier Candau, jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCN, es coronel de artillería, ingeniero industrial con especialidad en electrónica y automática, especialista criptólogo. Dispone de diversas certificaciones de especialización en seguridad de las TIC, tiene más de 20 años de experiencia en ciberseguridad, es el responsable de la capacidad de respuesta ante incidentes gubernamentales, y yo creo que Javier es de las personas más reconocidas en este momento, en este ámbito, y que estás en muchísimos eventos trasladando tu conocimiento y experiencia. Manuel Gimber del Río es responsable de la Oficina de Seguridad TIC en el Servicio Andaluz de la Salud. Perdón un segundo. Lleva más de 10 años de experiencia como responsable de seguridad de la información en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Es experto en protección de datos en la Universidad de Murcia y máster en seguridad de las tecnologías de la información y telecomunicaciones en la especialidad de gestión y auditoría de la seguridad informática de la Universidad Oberta de Cataluña. Es experto en calidad y seguridad del paciente en instituciones sanitarias con la Escuela Andaluza de Salud Pública, auditor certificado de sistemas de información CISA y experto certificado en gestión de sistemas de seguridad de la información por la Asociación Internacional de Auditoría y Control de Sistemas de Información, ISACA.
y es presidente de la Asociación de Profesionales de Informática de la Salud de Andalucía, APISA, y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Informática Sanitaria, FAIS. También nos acompaña Fernando Rubio. Fernando Rubio es arquitecto digital de ciberseguridad de Microsoft, donde trabaja con múltiples organizaciones, mejorando su postura de seguridad y diseñando arquitecturas resilientes. Anteriormente ha liderado la respuesta a incidentes de seguridad y asegurado redes basadas en sistemas de Microsoft. Fernando es un habitual presentador del sector de la seguridad, habiendo estado involucrado, entre otras, en las jornadas STIC del CCNCER o en Router. Tenemos aquí a la derecha. Y finalmente Andrés Calvo, gran parte que está en la unidad de evaluación y estudios tecnológicos de la Agencia Española de Protección de Datos. Gran parte de su carrera profesional ha transcurrido en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en especial en el campo de la seguridad de la información. Durante los últimos años viene trabajando en la Agencia Española de Protección de Datos, donde ha ocupado los puestos de coordinación de área de inspección, responsable de seguridad, responsable de la unidad de informática y coordinar de la unidad de evaluación y estudios tecnológicos, donde actualmente trabaja como inspector de datos. Los objetivos de esta unidad son, entre otros, la promoción de la cultura de protección de datos como factor de confianza en la sociedad digital. Como ven, es lo que les anticipaba, son personas que cuentan con amplia experiencia en la materia y que son referentes cada uno de ellos en su ámbito. Para empezar, como les decía, vamos a irle dando la palabra a cada uno de ellos para que hagan una breve intervención. Ya les he anticipado que voy a ser rigurosa con el tiempo, o sea que tenéis unos 4 minutos para hacer el posicionamiento y si vayáis, pues os voy dando un toque para que cerréis. Entonces, en primer lugar, le doy la palabra a doña María del Mar Gil. Hemos quitado el apellido de mi padre, López Gil. López Gil, perdón. Son muy normales, pero... Claro, pero son importantes, son importantes. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este evento dedicado al sector sanitario, sector de la salud, que como ya hemos dicho es relevante en el ámbito de la ciberseguridad. Y en este sentido, yo como trabajadora del Departamento de Seguridad Nacional, la ciberseguridad lógicamente se trata a niveles de seguridad nacional, ¿no? Y en los currículos de los distintos personas que están aquí hablando de ciberseguridad compartirán conmigo que esto de la ciberseguridad no es nuevo, ¿no? De esto llevamos hablando más de 30 años, Javier lleva más de 20 años trabajando en eso, yo llevo bastantes menos y parece que esto es nuevo. Pues no, señores, de esto llevamos hablando hace mucho tiempo. En el sector sanitario la transformación digital sin duda yo creo que ha sido emocionante, ¿no? Tenemos ahora elementos, dispositivos médicos conectados a internet, tenemos infraestructuras y sistemas conectados a internet donde se tratan miles y millones de datos de pacientes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues puedo decir que según datos de la Agencia Europea de Ciberseguridad existen más de 500.000 dispositivos diferentes médicos, o sea, multipliquemos eso por el número de usuarios. Además el mercado sanitario de los dispositivos móviles está totalmente en crecimiento. El problema es cómo se ha desarrollado y qué medidas de ciberseguridad o de seguridad pues llevan acompañadas, ¿no? Estamos en una explosión tecnológica que no solo afecta al sector de la salud, sino que afecta a numerosos sectores, pero este sector en concreto es estratégico y además entra dentro del marco de las infraestructuras críticas, es decir, aquellos servicios esenciales que son, redundando, esenciales para el ciudadano. O sea, la salud sin duda es esencial para el ciudadano y la confianza que tiene el ciudadano en los servicios de salud también lo es. Y en ese marco el ciudadano también debe de tener esa confianza tanto en el trato de sus datos personales, que hemos hablado que no es exactamente de ciberseguridad, pero su protección sí tiene medidas de seguridad, y en todo el uso de esos dispositivos electrónicos que ahora mismo además son vulnerables, ¿no? Como digo, un lugar que yo llamo casi anárquico, ¿no? Donde no existen fronteras, donde no hay, la regulación es muy débil, muy dinámico, casi sin control, ¿no?
y además donde las acciones se desarrollan con un cierto anonimato, es decir, los malos, los que quieren atacar, los que tienen esos datos, la adopción de medidas de seguridad para crear este mundo de la salud un poquito más seguro. Pues muchas gracias, María del Mar. Pasamos ahora la palabra a Javier Candau. Cuéntanos, Javier, ¿cómo ves esto de la ciberseguridad? Hola, buenos días a todos, muchas gracias a la organización por permitirme compartir algunas ideas con vosotros sobre ciberseguridad en el sector sanitario. Yo siempre me gusta empezar por el marco que tenemos desde hace 10 años en ciberseguridad a todas las administraciones públicas y todo el sector público institucional, que es el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad nos obliga a proteger la información y los datos que tenemos en nuestros sistemas en 5 dimensiones: confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad. Y fijaros que si os aplicáis a los datos del sector salud, todos son muy importantes. La integridad, para no dañar a un paciente, de los datos, fundamental. La confidencialidad de los datos, con su variante más importante quizá, que es la privacidad, fundamental. La disponibilidad de los sistemas de información para poder dar la necesaria asistencia en los hospitales, no la podemos dejar. Cuando tenemos acceso a multiplataformas, que el que acceda sea la persona que tiene que acceder y que no se comprometan esos datos, importantísimo. Eso le llamamos autenticidad. Y finalmente, trazabilidad. Tenemos que saber quién accede a qué datos y quién accede a qué sistemas, porque si no, estaríamos haciendo un flaco favor a lo que pueda pasar en caso de que ocurra un incidente. Bueno, esa sería la primera idea. La segunda idea que quería compartir con vosotros es que quizás el sector salud sea, desde el punto de vista de ciberseguridad, el más regulado. ¿Por qué? Porque os afecta, por supuesto, el Esquema Nacional de Seguridad a los que sois hospitales y servidores públicos. Os afecta la Ley de Infraestructuras Críticas a los servicios de salud que hayan sido designados infraestructuras críticas, que son muchos. Os afecta la Directiva NIS como servicio esencial. El servicio de salud es uno de los 6 servicios que la Unión Europea considera como servicios esenciales. Y la protección de los sistemas de información que soportan esos servicios esenciales es fundamental. Y os afecta, por supuesto, pues la nueva regulación de protección de datos de la Unión Europea. Muchas de ellas obligan a 3 cosas: a hacer análisis de riesgos, primer punto; a implantar medidas de seguridad, en nuestro caso tenemos que implantar la 75 del NS, y finalmente a notificar incidentes. Y eso es un asunto que muchas veces vemos que no se cumple, porque los incidentes se notifican y nos enteramos por el país o por el mundo, más que por la víctima afectada. Entonces es un dato que lo tenemos que poner en nuestro debe. ¿Qué veo yo? Necesidades imperiosas dentro del sector salud. Necesitamos, yo creo, que la primera, una necesidad de vigilancia continua. Tenemos sistemas muy abiertos, tenemos sistemas que nos instalan los fabricantes, de los cuales conocemos poco, y los fabricantes se encargan de que conozcamos menos, y por supuesto los aspectos ciber que nos dan estos fabricantes son bastante deficientes, con lo cual tenemos que vigilar mucho. Tenemos que exigir certificaciones. Igual que exigimos calidad en muchas cosas, en los aspectos de ciberseguridad de los dispositivos médicos que desplegamos en nuestros hospitales, pues realmente no estamos exigiendo nada de certificación, y creo que tenemos que exigir esa calidad. Y finalmente tenemos que impulsar el intercambio de información y de ciberataques. Cuando atacan a un hospital, van a atacar a los otros. Hemos tenido algunos casos dramáticos en octubre, noviembre del año pasado y ahora en enero, febrero de este año, de hospitales que se han parado por un ataque de ransomware. Vamos a compartir esa información, si hemos visto que ese hospital es atacado, vamos a actuar todos para evitar que nuestro hospital no sea atacado. También digo otra cosa importante: los hospitales tienen un negocio y una misión, que es curar a los enfermos. Muchas veces la ciberseguridad les toca un poco de lado. Lo que yo propongo, y se lo propongo a los servicios de salud, es que consideremos la ciberseguridad en ciertos aspectos un servicio horizontal, y que sean las consejerías de salud las que proporcionen la ciberseguridad a los hospitales, y sean los hospitales que se tengan que dedicar a curar a los pacientes, y que esa capa de ciberseguridad venga de fuera.
Lo voy a dejar aquí para ya después extenderme en las preguntas. Muchas gracias, Javier. Le vamos a dar la palabra ahora a Andrés Calvo. Buenos días a todos y a todas. Agradecer en primer lugar a las 6 esta nueva convocatoria en la que, bueno, que llevo ya un año y pico sin colaborar con las 6, esta vez me ha tocado y debo decir que encantado. Y a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión un poco en el sentido de dónde venimos y a dónde vamos. Si nos remontamos hace 30 años atrás, y hay alguien que eso ya no lo verá, como lo vemos nosotros, y veíamos que cuando empezamos a expandir esto que era Internet por nuestras organizaciones, empezábamos a montar dispositivos, empezábamos a tener problemas, intentábamos solucionar los problemas, por ejemplo, poníamos una contraseña, prácticamente nos abrían un expediente disciplinario, porque el director decía que quién era yo para obligarle a un director general a poner una contraseña, por ejemplo. ¿Quién era yo para decir que no podía navegar por Internet para descargarse películas, cosas de ese estilo? Estábamos un poco desasistidos en aquella época, íbamos un poco reaccionando a las cosas que iban ocurriendo. No teníamos esa herramienta que tenemos ahora en las administraciones públicas, que es el Esquema Nacional de Seguridad, que nos dice por dónde tenemos que ir. La gestión de la seguridad empezó a llegar un poquito más tarde. Luego llegó, cuanto a datos personales, llegó el Real Decreto 1720, que algunos hablaban de seguridad jurídica, pero quizás hablaban de seguridad jurídica, pero no de seguridad informática. Se olvidaban del artículo 81.7, que decía que, oye, te dejamos unas medidas mínimas, el resto corre por tu cuenta. Y eran unas medidas mínimas, pero que todo el mundo entendíamos que eran las medidas, con mayúsculas. Y fue una cultura que ha dejado su pozo. Todavía en algunos eventos como este, alguien habla de inseguridad jurídica cuando lo hace con relación a este enfoque de riesgos que dice el Reglamento General de Protección de Datos que tenemos que tener. Este enfoque de riesgos no es otra cosa que lo mismo que tiene el Esquema Nacional de Seguridad, perdón. Estamos hablando de lo mismo. Es decir, tú, en tus condiciones, en tu estado del arte, en el estado del arte de la tecnología, intenta averiguar cuáles son tus problemas. Tú, aisladamente, metido en un despacho, no lo vas a conseguir. Como ha dicho Man, esto es una cuestión de todos. Todos estamos en el mismo barco. Y hay una cosa que es el sistema sanitario, que se supone que está pensado para proteger al paciente y para mejorar su calidad de vida. Cuando hablamos de medidas de seguridad, estamos hablando de proteger al paciente. Muchas veces podemos tener una brecha de seguridad y, como comentábamos antes de entrar aquí, es posible que digamos, bueno, no ha pasado nada, los datos están ahí, seguimos teniendo los datos. ¿Tenemos alguna medida para asegurarnos de que los datos que teníamos antes de la brecha son los mismos que los que tenemos después de la brecha? Quizás pasarán años hasta que seamos conscientes de que algo no coincide con lo que había antes de la brecha. Esa trazabilidad que nos obliga ahora las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad y el propio Reglamento General de Protección de Datos, esa trazabilidad. De esa trazabilidad puede depender la vida de un paciente. Estamos todos aquí trabajando para defender la vida de los pacientes. Pero cuando hablamos de protección de datos, intentamos no proteger únicamente la vida, sino la dignidad del paciente también. La protección de datos, digamos que tiene unas vertientes que son paralelas al mismo tiempo, pero también distintas de las que, a las que refiere la ciberseguridad. Sin ciberseguridad no hay protección de datos, pero con ciberseguridad a secas también nos quedamos un poco con una mesa de tres patas. Necesitamos la cuarta pata, que es la protección de datos, para garantizar esa dignidad de las personas y proteger su vida y su derecho de acceso al sistema sanitario. Y con esto, esta pequeña introducción, no sé si me he pasado. Vamos bien. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar que nos cuenta al respecto Manuel Gimber del Río. Bueno, muchas gracias, Aida.
A mí me gustaría contaros desde la perspectiva de un servicio de salud que está empezando a montar todas las infraestructuras organizativas relativas a la ciberseguridad, un poco los retos que nos estamos encontrando que nos pueden plantear algunas dificultades en este camino para poder garantizar esta seguridad, no solo la ciberseguridad en el sentido habitual que la entendemos, sino que lo tenemos que entender desde sanidad, que quizás todavía incluso en sanidad es un aspecto un poco desconocido, desde la seguridad, de la perspectiva de la seguridad del paciente. Y esto tiene muchas vertientes, ¿no? Bueno, nosotros nacemos hace apenas unos meses, la Unidad de Seguridad y el Servicio Andaluz de Salud, con un cierto retraso respecto de los objetivos que tiene la Junta de Andalucía. Se publica un decreto no hace mucho, en 2017, que establece las estructuras organizativas de seguridad para la Junta de Andalucía y establece que el Servicio Andaluz de Salud pues tiene que funcionar en cuanto a seguridad de la información como una consejería más, con todo lo que eso conlleva. Bueno, nos ponemos mano a la obra a mediados del año pasado, que es cuando se nos dan las instrucciones de que empecemos a trabajar y, claro, lógicamente llegamos y aunque se han hecho muchas cosas en seguridad de la información, fundamentalmente gracias a la profesionalidad de la gente de los servicios TIC, que están preocupados y concienciados por la seguridad de la información y han ido haciendo cosas, pero nos encontramos que hay que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, que hay que cumplir con el Reglamento de Protección de Datos Europeo, y aunque probablemente se ha hecho trabajo, pero no tenemos una visión clara de por dónde andamos, ¿no? Nos ponemos mano a la obra, empezamos a definir responsables de seguridad en las provincias que actúen como asesores provinciales en los centros sanitarios. Nos ponemos a sacar proyectos para establecer metodología para la implantación del 27001 como forma de trabajo de la unidad, análisis de situación respecto al Esquema Nacional de Seguridad de nuestro sistema de información, a ver cómo estamos. Nos damos cuenta que necesitamos trabajar en la línea de la implantación de un centro de operaciones de ciberseguridad. No sabemos muy bien tampoco hasta el momento cómo andamos en el tema de gestión de incidentes, un poco lo que estáis comentando. Realmente vamos con un poco de retraso respecto a los objetivos de la Junta de Andalucía, que se supone que para mediados de este año 2020 teníamos que tener nuestros sistemas ya certificados en el esquema. Nosotros vamos a ir un poquito más tarde, pero sí es verdad que la visión ha cambiado radicalmente y nos hemos puesto las pilas y estamos en la línea de alcanzar esos objetivos, bueno, no voy a decir en los próximos meses, pero sí en un corto plazo, ¿no? Nos hemos encontrado, bueno, con los retos tradicionales que se habrá encontrado cualquier otro servicio de salud que haya empezado a trabajar en el tema, como la concienciación de, por ejemplo, en nuestro caso, de 100.000 profesionales en materia de seguridad, la gestión de incidentes de 90.000 puestos de trabajo, temas de continuidad de negocio, actualización, parcheado de miles de servidores, que no es nada fácil, pero quizás los retos que más difíciles nos va a costar abordar y que nos estamos encontrando es la de crear conciencia en la organización sobre los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Además, la falta de esta conciencia implica que la alta dirección no se acaba de comprometer, por ejemplo, en la elaboración de políticas, normas, que son las que van a dictar las prácticas seguras que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Sin este apoyo puede ser complicado. Aún así, ya quiero insistir en que la perspectiva está cambiando rápidamente, ¿no? Aunque es verdad que más quizás gracias a la Ley de Infraestructuras Críticas que al Esquema Nacional de Seguridad o al reglamento, ¿no? Porque sí que está llegando ese nivel de riesgo a la alta dirección. Bueno, el tema de implantación de metodología, lógicamente, nuestro tamaño es enorme y nos va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Hacer la ciberseguridad cosa de todo, ¿vale? Gente de ingeniería, electromedicina, los que están en los procesos de adquisición, compra,
que se están adquiriendo productos que conectan a nuestros servicios, productos electrónicos o servicios que conectan a nuestras comunicaciones que no pasan por los profesionales TIC, con lo cual no llevan las condiciones TIC ni las condiciones de seguridad necesarias en esos contratos. Eso que hay que implicar a esos profesionales. Temas de fuga de datos, nos podemos encontrar con proyectos que vienen con software que es aparentemente gratuito, pero que necesitan de grandes consumos de datos, con lo cual, si eso no se gestiona bien, en tema de investigación, la reutilización de datos puede ser un problema en el futuro, incluso acabando en la nube, por ahí fuera de la Unión Europea, y sobre todo incorporar la perspectiva de la seguridad del paciente en la ciberseguridad. Muy bien, muchas gracias. Y ahora le doy la palabra al último ponente de esta primera ronda. Habréis visto que tenemos perspectiva nacional, luego una perspectiva, porque los tres ponentes anteriores hablaban más de esa perspectiva global. Tú ahora has aterrizado algunas problemáticas que son intrínsecas del sector salud y ahora vamos a ver desde el escenario de lo que puede ser un proveedor de servicios y de soluciones en general y en particular una apuesta muy firme en el ámbito sanitario. Pues ¿cómo veis esto de la ciberseguridad? Bueno, pues lo primero, dar las gracias por la oportunidad. Contaros que os voy a dar una perspectiva de fabricante, pero también os quiero dar una perspectiva de alguien que está involucrado en la respuesta a los incidentes. Quizás el primer mensaje sería esto de transformación digital. Al final, ¿de qué va? Pues es de usar nuevas tecnologías para nuevos escenarios. Y cada vez lo que más vemos es que esos escenarios lo que hacen es que el perímetro que intentábamos defender ha pasado por tres fases. La primera era el perímetro físico. Oye, lo que está en el hospital se considera bueno, lo que está fuera del hospital, pues, por ejemplo, es malo. Luego eso pasó a, bueno, ya no es el hospital, es la red. Y empiezo a dar acceso a mi red, por ejemplo, haciendo redes VPN, que la gente se conecta a mi red y de nuevo lo que está dentro es bueno y lo que está fuera es malo. Y lo que pasa es que todas estas tendencias que vemos lo que están haciendo es diluyendo ese perímetro que intentamos defender. Nos encontramos pues telemedicina. Oye, la persona, los datos están fuera, pero también nos encontramos IoT, el dispositivo se conecta hacia afuera. Y también nos encontramos luego compañeros en radiodiagnóstico que trabajan ya más desde casa que yendo al hospital. Entonces accedo a los datos desde fuera. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es hasta qué punto ya el dentro o fuera es algo importante. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Eso sería el primer mensaje. El segundo, creo que ya os he hablado del tema de ransomware. Sobre esto, lo que os diría es, en primer lugar, lo que nosotros vemos es que cuando llega un ransomware, los atacantes llevan 200 días dentro de la red. Y que en realidad, en algunos casos, no en todas las ocasiones, pero en algunos casos, cuando llegamos a ello, el atacante de ransomware es lo último que hace dentro de la red. Es el último millón de euros que intenta sacar de una organización. Y lo que ha habido antes es una fuga de datos, que es quizás más relevante que la 10 días de disponibilidad hasta que eres capaz de levantar los sistemas. Y ante ello, bueno, ¿cuáles son los retos? ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, yo diría obsolescencia, fundamental. Fijaros que el otro día había una analogía que me gustó mucho, que decía, vamos a los hospitales y nos encontramos sistemas que tienen XP a día de hoy, que es un sistema que se inventó en el año 2002, pero es que en el año 2002 no se habían inventado los smartphones, que se inventaron en el 2011, y nadie pensaría llevar un móvil del año 2002, y en cambio ponemos nuestras vidas en una máquina que nos radia y que si alguien compromete puede hacer que radien más, que resulta que es de hace 20 años. Entonces, hay una perspectiva de cómo tratamos el riesgo que para jugar bien, pero para lo que de verdad está nuestra salud en nuestras manos, vamos a por ese tipo de sistemas. Ante ello, ¿cuál es la oportunidad? Nosotros creemos que la oportunidad es la nube. Y creemos que la oportunidad es la nube, pero no tanto en el sentido de que nuestros datos se guarden fuera, sino nube que puede estar en vuestro data center, que al final nube es una mentalidad de cómo nos acercamos a los sistemas, ¿no? ¿Cómo nos acercamos? Pues con automatización, nos acercamos con inteligencia artificial, nos acercamos haciendo que las medidas sean todo automatismos para evitar el error humano, ¿no? Yo en ese sentido me gustaría destacar, por ejemplo, el trabajo que ha estado haciendo el Centro Criptográfico junto con Microsoft para hacer guías de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad de nuestros sistemas nube. Y al final, las guías son un documento, están muy bien, pero yo diría que el paso extra que se ha dado, que no es ya la certificación, sino la guía, es el haber hecho scripts de configuración de tal manera que, oye, ¿quieres que tu Microsoft 365 esté ajustado al Esquema Nacional de Seguridad? Ejecutas algo de manera automática, se va a configurar de tal manera que va a ser seguro y adaptado al esquema, ¿no? Y
y eso es lo que va a marcar la diferencia. Normalmente es una falta de higiene lo que nos encontramos. O sea, no es que no se pueda hacer seguro, es que por error humano, por que no hay concienciación, se acaba haciendo que el sistema sea inseguro. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, habréis visto que se han repetido algunas cuestiones como la concienciación, los riesgos, los medios, el papel que juegan las personas. Al final en todo esto se ha hablado de apuestas, se ha hablado de convencimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar el debate, pero vamos a hacerlo antes de entrar ya en materia. Vamos a lanzar alguna pregunta. Primero lo voy a hacer a la sala, ¿vale? Son 3 preguntas, la respuesta solo puede ser un sí o un no. En la sala lo que vamos a hacer es que cuando diga sí levantéis la mano, cuando diga que no levantéis la mano, un poco por posicionarnos respecto a esto, ¿vale? Levantad la mano los que penséis. La primera pregunta es... ¿Los de la mesa también levantamos? No, los de la mesa sí o no. Es que ellos aquí el sí y el no se nos confunde y no nos enteramos. La primera pregunta sería... Porque hemos escuchado, ¿no?, que se están haciendo cosas, unos van más tarde, otros vamos más tarde todavía, pero bueno. La primera pregunta es, ¿creéis que las organizaciones sanitarias están haciendo lo que deben hacer en materia de ciberseguridad? Levantad la mano los que penséis que sí. Y los valientes, los valientes. Levantad la mano los que pensáis que no. Esto es para condicionar luego a ver lo que nos cuentan aquí los representantes de la mesa. Bueno, ha ganado mayoritariamente el no. La segunda pregunta es, ¿se tiene buen conocimiento, un conocimiento adecuado del nivel de riesgo que estamos asumiendo en las organizaciones? Los que piensen que sí, que levanten la mano. Y los que piensen que no, pues que levanten la mano. Y la tercera pregunta es, ¿se cuenta con los medios adecuados para paliar los riesgos? Los que piensen que sí, que levanten la mano. Y los que piensen... Aquí vamos. 2, 3 manos. Y los que piensen que no, pues que levanten la mano. Bueno, no sé si esto es, os condiciona o no a lo que a lo que van a opinar aquí mis compañeros de mesa. Pero básicamente repito la pregunta y vais diciendo cada uno, y yo creo que esto nos va a dar pie para profundizar. Es imposible en un tema tan candente en este momento y con tantísima diversidad que podríamos atajar desde varios aspectos. Hemos hablado de cuestiones que no han salido, pero que también están, hasta incluso en aspectos éticos, políticos, técnicos. Entonces, como no nos va a dar tiempo a todo, vamos a centrar el debate en algunos aspectos y un poquito para calentar motores empezamos por aquí. Entonces, ¿creéis que las organizaciones sanitarias están haciendo lo que deben hacer en materia de ciberseguridad? ¿Sí o no? Es que creo que no podemos ir porque ha levantado todo el mundo la mano, por lo cual yo voy a decir no, 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 y yo creo que todos los que estamos aquí vamos a decir no, no, no. ¿Alguno dice sí a alguna de las preguntas? ¿Alguna de las preguntas? ¿Decís que sí a alguna? Bueno, yo quiero matizar la última, dice la última. Se cuenta con los medios adecuados para paliar los riesgos. Que si se cuenta con los medios. Claro, vosotros lo veis desde el punto de vista de vuestro hospital o vuestro servicio de salud. Si encontramos esos medios, los medios existen. Igual no están localizados en el hospital, pero los medios existen. Hay que cogerlos y hay que priorizarlos para implementarlos. Y esa es la única que yo pondría el sí, no, tangencial. Las otras me uno a todos con no. ¿Alguien quiere hacer alguna matización? Sí, a mí me gustaría la segunda, si hay concienciación de los riesgos, yo diría un sí, no. Es decir, si preguntamos a los profesionales de seguridad, todo el mundo sabe lo que puede pasar. Creo que lo que hay es un problema para transmitirlo a las altas esferas, que ellos entiendan cuál es el riesgo. Yo creo que las altas esferas no entienden cuál es el riesgo. Entonces, sí. Yo estoy contigo, yo creo que, claro, que estás trabajando en la mina, abajo, aplicando seguridad. Seguramente le faltarán manos, le faltarán pies, le faltará de todo, ¿no? Y querrá más medios. Pero el problema básico es cómo hacer llegar esa preocupación arriba y cómo hacer llegar esa concienciación arriba, porque al final el que decide sobre los recursos que hay que poner a trabajar no es el que está aplicando seguridad abajo, es alguien de arriba el que tiene que tomar esas decisiones. Y es precisamente esa concienciación sobre el riesgo la que necesitamos para hacer que alguien tome decisiones y nos ponga los recursos que necesitamos. Manuel.
Bueno, el primer impulso es decir que no, efectivamente, pero hay que matizar. Es verdad que no se está haciendo todo lo que se debería de estar haciendo en este momento a las alturas que estamos. Es decir, vamos un poco tarde, pero que sí estamos en el camino de trabajar en ese sentido. Deberíamos tener unos niveles de madurez más adecuados, pero bueno, hemos empezado a trabajar en eso. Respecto a la segunda, el conocimiento del riesgo, vale, no, pero también depende a quién le pregunte. Pues si le pregunta a la gente de tecnología de la información, tienen un perfecto conocimiento de cuál es el riesgo, lo que pasa es que, hombre, trabajan en ello, ¿no? No solo están concienciados, sino preocupados por el tema. Sí. Bueno. A ver, que la cuestión aquí es que entremos en debate, no tenemos que estar todos 100% de acuerdo. Otra cosa es que ellos puedan hacer algo, como decía Andrés, al respecto, ¿no? Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, como comentaba antes, tenemos decenas de miles de dispositivos electromédicos que son vulnerables, con sistemas operativos, con XP, como tú decías, fuera de soporte, que no se pueden parchear, que no se pueden actualizar, en fin, agujeros de seguridad serios. Entonces, estos profesionales, quien tiene la responsabilidad del mantenimiento y la gestión de estos dispositivos no es tecnología de la información, hay profesionales, ingenieros electromédicos, que tienen esa responsabilidad, además una responsabilidad legal sobre eso, para garantizar precisamente la seguridad del paciente. Entonces hay que implicar a estos profesionales en esos aspectos, porque estamos hablando que si tenemos en nuestro caso 90.000 equipos de usuarios, pues otros tantos tenemos dispositivos electromédicos conectados a nuestra red que hay que abordarlo también, porque de nada nos sirve abordarlo a medias, ¿no? Bueno, pues nada, si viéramos, ahora vamos a hacer ya ronda de preguntas y podéis seguir un poco matizando. Evidentemente, si a los que estáis aquí escuchándonos os diera la oportunidad de matizar, seguro que tendríamos grises, no es ni un blanco ni un negro, pero qué duda cabe que lo que sí que, al menos los que estamos en esta sala, yo creo que sí que estamos con la debida conciencia de que se haya hecho poco o mucho, lo que sí es cierto es que nos queda mucho por hacer. Yo creo que esto sí que es incuestionable. Entonces a mí me gustaría ya entrar, os ruego también que seáis lo más concisos posibles para que cuanta más preguntas podamos lanzar, más podamos enriquecer el debate. María del Mar, desde el punto de vista a nivel europeo, si nos puedes comentar, al margen de que si quieres puedes primero hacer algún matiz respecto a las preguntas, porque has dicho no, pero a lo mejor ahora te apetece matizar algo. ¿Qué actuaciones en el ámbito europeo se están haciendo en materia de ciberseguridad, concretamente aplicados al sector salud? Yo siento ser tan negativa en el no. Sigues reiterándote no. Efectivamente. Entiendo las particularidades, pero el porcentaje de personas dedicadas y concienciadas es muy pequeño, por eso digo el no. Sí. Es decir, y lo habéis apuntado vosotros, la importancia está en concienciar a los que realmente ponen el dinero y invierten en este caso en materia de ciberseguridad, no solo en elementos tecnológicos que apoyen, sino en el personal formado, que no todo el personal técnico está formado en materia de ciberseguridad. Por eso me refería al no en la concienciación, porque nos queda mucho por hacer. Yo soy normalmente de las personas que suelo ver el vaso medio lleno, pero en este caso sí quiero verlo medio vacío, porque es un sector que me preocupa personalmente como ciudadana. Es decir, cuando yo llego a un sitio, a un centro de salud, ya sea público o privado, incluso una consulta, o sea, es que ya no nos vamos a los grandes servicios de seguridad, sino a una consulta pequeña, incluso a un dentista. ¿Quién me asegura a mí, primero, que mis datos están protegidos, que no van a sufrir un ataque y que cuando yo vaya ya no van a tener mi historial médico? Es decir, eso es lo que me preocupa como ciudadana, por eso el no. Y la concienciación está muy lejos. Aquí, ¿qué seremos? O sea, yo siempre digo, vamos a decir que el 90% de las personas que estamos aquí estamos concienciados y creemos en esto de la ciberseguridad, pero salgamos un poco más afuera. Si a alguno le preguntamos, oye, ¿usted sabe qué ciberseguridad se le aplica al sector sanitario? Te van a preguntar, pero el sector sanitario también tiene este problema. O sea, yo como ciudadana, ya no como profesional en el ámbito de la ciberseguridad, es el por qué, el no. En lo que me preguntabas en materia europea, bueno, pues aparte de la regulación que ya han apuntado mis compañeros en el tema de
directiva NIS o el reglamento de protección de datos. Existen iniciativas a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sobre cómo les preocupa este tema de la seguridad. Ellos llaman informática porque aún también les queda mucho por andar en este sentido. Pero la Agencia Europea de Ciberseguridad, la ENISA, sí está apostando, lleva algunos años apostando por incrementar la ciberseguridad en el sector de la salud y tiene algunos documentos, sobre todo relativos a buenas prácticas sobre hospitales, sector salud, etcétera, etcétera. Yo les invito a que, si les interesa, consulten su página web, porque hay varios documentos de buenas prácticas. Incluso hace menos de un mes sacó el de buenas prácticas para hospitales. Pero particularmente tanto les interesa y tanto nos preocupa el sector de la salud a nivel europeo, que este año la ENISA viene haciendo unos ejercicios de ciberseguridad, ¿no? Una especie de, por así decirlo, juegos de ciberseguridad en distintos sectores estratégicos para la decisión que toma en el Management Board de ENISA, etcétera, etcétera. Y este año en concreto, lo hace cada 2 años, ha hecho en el sector financiero, energía, etcétera, y este año en concreto es sobre el sector sanitario, no solo en la parte de ciberseguridad, sino también pues en la difusión de noticias falsas, etcétera, etcétera. Entonces, tienen un vídeo muy bueno. Yo sé que no podíamos ponerlo aquí, pero les invito a que consulte la página web del Cyber Euro 2020 de ENISA, porque el vídeo es muy ilustrativo y sirve para concienciar, ¿no? Apunta a casos concretos que ya han sucedido y que aquí hemos hablado de ello, como el caso de WannaCry, ¿no? Y cómo afectó al Servicio Sanitario de Salud de Reino Unido, que aún está recuperándose y donde perdió más de 92 millones de libras. Es decir, hay varios casos bastante ilustrativos y que sirven mucho para concienciar, de ver cómo tanto dispositivos móviles como, dispositivos médicos, como los sistemas, ¿no? del sector sanitario, pues son vulnerables y pueden ser atacados. Javier, hacías referencia ya en tu intervención previa a cuestiones de normativa con la que contamos, pero quisieras matizar algo, ampliar algo, normativa que específicamente aplique al sector salud, porque hablábamos que hay veces que la excusa es, creo que lo decías tú, Andrés, ¿no? De que hasta qué punto está regulado, no está regulado. Realmente a día de hoy tenemos claridad en las cuestiones de normativa aplicada al sector salud. Aquí lo tenéis ahí. Bueno, yo creo que normativa específica de ciberseguridad en el sector salud no hay. Le aplica la normativa general de todos. ¿Qué me preocupa de la normativa? Que cuando consultamos, por ejemplo, los niveles de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en el sector salud, ahí nosotros siempre se lanza un informe todos los años y los responsables de seguridad de la información de los distintos ministerios, de las comunidades autónomas y de las entidades locales cargan datos en ese cuestionario y podemos comparar un poco la información de todos, ¿no? Desde hace ya 3-4 años estamos intentando que el sector público institucional, y haciendo especial foco en los sectores o lo que llamamos servicios esenciales, transporte, energía, salud, pues se carguen datos, ¿no? Cuando consultamos esos datos, el nivel de seguridad que nos da en el sector salud es bajo. Bajo es que nos faltan pues 30 o 40 puntos para llegar a lo que podemos considerar un nivel aceptable. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que si no cumplimos con el Esquema Nacional de Seguridad, tampoco cumplimos con la directiva NIS, seguramente no cumplimos con GDPR, seguramente no, seguro 100%. Y bueno, entonces, ¿esto qué pasa? Pues nos pasa una cosa fundamental, que al no tener esos requisitos de seguridad, pues somos objetivos fáciles de atacar. Somos objetivos que con poca inversión pues pueden entrar en nuestras redes, pueden robarnos los datos, nos pueden cifrar los datos, y entonces vemos los casos que cuando lo que llaman ellos cisnes negros, ¿no? Dicen, no, es que a este hospital que se ha caído entero porque ha tenido un ataque de ransomware. Digo, bueno, muchas veces la suerte la tenemos que buscar, ¿eh? Los partidos se ganan o se pierden, pero hay que lucharlos, ¿eh? Entonces no me puede valer tampoco, dice, no, la obsolescencia es nuestro problema, y como
los sistemas son obsoletos, ya no puedo hacer nada más, me siento. No podemos hacer eso, hay muchas medidas compensatorias. Muchas veces habláis aquí de las redes, yo siempre distingo lo que llamamos red operacional. La red operacional es la red donde vamos a tener los dispositivos biomédicos, y luego tenemos la red corporativa, que es con la que estamos tratando los datos de los pacientes. Esas redes tienen que estar segmentadas. Nuestra experiencia en los hospitales que hemos revisado es que pocos hospitales segmentan las redes. Si yo segmento la red, puedo tratar todo este tema de obsolescencia y dispositivos biomédicos de una manera, incrementando medidas de seguridad. Y a la red corporativa no es de recibo que no tengamos, si tenemos sistema operativo Windows, no podemos tener Windows XP. Es un ordenador normal y corriente que trata datos, eso no es de recibo. Dicho eso, todo lo demás es empezar a sacar tarjeta roja y a expulsar gente del partido. ¿De acuerdo? Y lo voy a dejar aquí. Perfecto. Bueno, hablabas, hacías referencia pues, a lo que es el reglamento de protección de datos. Hemos comentado cuestiones técnicas, hemos comentado cuestiones de limitación a veces que hay, lo cual no es una excusa para no tomar otras medidas complementarias. Hay medidas que también son estructurales a nivel organizativo, que me gustaría que Andrés nos compartas tu visión desde el punto de vista de esto, que hay distintas opiniones en cuanto a la separación de las funciones entre lo que es el responsable de seguridad y el delegado de protección de datos. ¿Cómo lo ves? Si esto puede ser elementos que, según cómo se enfoquen, pueden ayudar a tomar más conciencia o desplegar medidas en este sentido. Sí, bueno, yo quería señalar con respecto al debate anterior, que todavía te quedaba alguna cosa pendiente. Sí, quiero decir que la verdad es que me alegra saber que la gente, que en general, si trabajáis en seguridad, me alegra saber que no estáis conformes con las medidas, la inversión que se hace, porque el día que estéis conformes, igual hay algo que estáis haciendo mal. Porque si estáis preocupados por la seguridad, eso te invita siempre a buscar siempre dónde puedes poner un ladrillo más y dónde puedes hacer las cosas un poco mejor. Y ese es el espíritu del reglamento. De la protección de datos es el espíritu del Esquema Nacional de Seguridad y es esa responsabilidad activa. Con respecto a la pregunta, la cuestión es, yo creo que tenemos que buscar, ya no voy a hablar de conflicto de intereses, ni de cosas de estas que ya hemos hablado tantas veces, y bueno, hay hasta un informe jurídico que elaboramos, que también colaboraron en el CCN con nosotros en ello, y me gustaría pensar un poco más en si lo que nos preocupa es el paciente, hagamos las cosas bien. Vamos a especializarnos, el responsable de seguridad tiene que saber de seguridad. Quizás tenga que conocer el contexto, tenga que conocer dónde se está moviendo la normativa sanitaria, las necesidades de los facultativos, etcétera, etcétera. Lo necesita. Pero se tiene que especializar. El propio Esquema Nacional de Seguridad aboga por esa especialización. Lo llama separación de funciones, ordenación de funciones, como queramos llamarlo. Pero al final lo que estamos diciendo es que tenemos que ser especialistas. Nadie se deja operar de corazón por un médico de cabecera. Buscamos un especialista. La ciberseguridad cada día requiere un mayor grado de especialización. Por la parte del delegado de protección de datos, la especialización va en otra línea. Quizás está más próximo del mundo tecnológico, del mundo del asistencial o del mundo del asistente social que del mundo tecnológico, pero eso sí, tiene una pata puesta también en el mundo tecnológico porque la necesita. Pero esa pata él no va a llegar nunca, si está haciendo otro trabajo, no va a llegar nunca al nivel de especialización que requiere un responsable de seguridad. Si realmente lo que nos preocupa es la calidad del sistema sanitario, yo creo que tenemos que ir a la especialización. Igual que cada médico tiene su especialidad, aquí cada uno deberíamos de tener nuestra especialidad y trabajar en la misma línea. Y es lo que nos hace fuertes, ser especialistas en algo, y cada vez es más complejo y más concreto, tanto la ciberseguridad como la protección de datos. Ha habido una sesión anterior que hablaba sobre el tratamiento de datos, tratamiento masivo de datos, inteligencia artificial. Todo esto está planteando unos escenarios desde el punto de vista de la protección de datos muy complejos. No podemos estar hablando de ciberseguridad y estar al día en ciberseguridad y estar al día también en... Muy complicado. Bueno, aquí seguro que hay más de uno que es capaz de hacerlo, pero es muy complicado. Es muy complicado y yo creo que por donde tenemos que ir, si buscamos la calidad, es por la especialización de nuestros profesionales. Manuel, tú como
representante de un servicio regional de salud, parece obvio que la ciberseguridad afecta a la prestación de la asistencia sanitaria. Pero ¿cómo ves la relación entre lo que es la ciberseguridad por sí misma con los pacientes? Para nosotros es obvio, ¿no? Antes hablaba Javier de las dimensiones de la seguridad. A nosotros hay dos que nos preocupan muchísimo. Por un lado, la disponibilidad. La falta de disponibilidad en ciertos entornos. Por ejemplo, imaginemos que el 112 deja de funcionar, o en Andalucía el 061. Se supone que puede ser que una ambulancia no llegue a tiempo para un accidente, ¿no? Con lo cual le podría dar la vida a ese paciente. O en entornos de urgencias donde el retraso, no la falta, el retraso de un informe analítico o de una radiografía a tiempo obliga a un médico a tomar decisiones sin la información necesaria de ese paciente. Con lo cual, bueno, el riesgo de error que tiene ese médico se incrementa, ¿vale? Con las consecuencias que pudiera tener. Por otro lado, nos preocupa también la integridad. Te hablaba Andrés de ese tema. ¿Tenemos garantías de que la información que estamos manejando es real? ¿Falta información? ¿Hay información de más? Porque también puede ser. Es que esto supone, traducido al paciente y a la consulta médica, que podemos estar curando milagrosamente a un paciente porque le desaparece una enfermedad de repente, o le ponemos un cáncer a alguien y le intervenimos y en el quirófano nos damos cuenta de que no tenía cáncer. Eso ha sucedido. O sea, podríamos estar haciendo un debate poniendo ejemplos de este tipo reales, ¿no? Entonces, la relación es directa. Tenemos que proteger nuestra información y garantizar que la información es buena porque lo que hay detrás es la salud de los pacientes. Fernando, en tu intervención previa comentabas que cuando a veces se produce un hecho o cuando se detecta un hecho en materia de ciberseguridad, realmente se ha podido producir pues hace tiempo. También sabemos que hay herramientas de inteligencia artificial que nos podrían ayudar a detectar situaciones de lo que podríamos llamar cibercrimen, pero en tu opinión o desde la experiencia que tenéis vosotros como compañía, ¿en qué medida estas propias herramientas de inteligencia artificial tienen a su vez componentes o riesgos en materia de seguridad, ciberseguridad? Pues mira, sobre eso me gustaría decir un par de cosas. La primera es, sobre la inteligencia artificial no se trata tanto de si se debe o si se puede como si se debe. Eso sería lo primero. Lo segundo, efectivamente, hay unos riesgos. Voy a empezar por la segunda. Esos riesgos se han materializado en Microsoft. No sé si conocéis el caso del chatbot que tuvimos que retirar, y eso hizo que fuera un antes y un después en nuestra experiencia. Lo que, igual que hace 20 años, básicamente creamos la disciplina de desarrollo seguro de código, ahora estamos creando la disciplina de desarrollo seguro de inteligencias artificiales. Y os animo a los que estéis en el mundo de inteligencia artificial a acceder a nuestro web y ver toda la documentación que estamos creando al respecto. Pues, por ejemplo, que no se pueda infectar un modelo o que no se puedan extraer datos de un modelo para ver los datos médicos que al final lo han generado, ¿no? Por poneros un par de ejemplos. Y sobre el si se puede o si se debe, hemos dado un paso atrás y hemos creado una serie de principios que dicen cómo nosotros desarrollamos nuestros sistemas de inteligencia artificial, y son 6, a ver si soy capaz de nombrarlos. El primero es el de la seguridad desde el punto de vista de safety que dicen los americanos, ¿no? De, oye, esto tiene que ser de confianza, que es algo que estamos hablando mucho. El segundo es seguridad desde el punto de vista de seguro, de ciberseguridad, ¿no? De, oye, por ejemplo, que no puedan extraer los datos, o privacidad estaría ahí también. El tercero es evitar los sesgos, de tal manera que no puede ser que funcione mejor si la persona es de un sexo u otro, o si es de una raza u otro, ¿vale? Es un factor fundamental. El cuarto es la inclusividad. Eso lo que quiere decir es, imaginaros la potencia que tienen los algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de detectar imágenes, el poder que tiene eso para una persona con una discapacidad visual. Entonces es fundamental. Entonces, que esas herramientas estén disponibles para esa gente, lo consideramos en todos los casos. La quinta es la transparencia, y además aquí la inteligencia artificial adolece mucho de ello. Cuando toma una decisión, se sabe por qué ha tomado esa decisión. En muchos casos, sobre todo en esta última tendencia de inteligencia artificial con redes neuronales, no está claro, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho para siempre poder decir, se ha tomado esta decisión y sabemos por qué se ha tomado.
Y el último es la responsabilidad, en el sentido de que siempre vaya a haber una persona que tome la última decisión, sobre todo, por ejemplo, en casos como que haya vidas humanas en juego, ¿vale? Entonces, este marco es el que nos ha llevado a ver cómo vemos la discusión de inteligencia artificial. No es el caso del Papa de estas últimas semanas, ¿no? Nos hemos reunido con él para intentar que no solo sea Microsoft, sino que sea toda la industria y figuras relevantes desde el punto de vista de ética los que vemos cómo se ataca la inteligencia artificial, porque creo que es un tema muy importante. Desde luego es otro aspecto distinto de lo que estamos hablando, complementario por supuesto, pero que tienes otros retos. Hablábamos antes de retos éticos, por ejemplo, de una serie de cuestiones que también hay que tener en cuenta. Javier, tú mencionabas antes, y yo creo que todos de manera explícita, ¿no?, se ha mencionado que aparte de los casos que ya se han dado, unos públicos y otros no tan públicos, lo que no nos cabe la menor duda a ninguno de los que estamos aquí es que esto va a seguir ocurriendo. Entonces, ante un ataque de ransomware, ante un incidente serio de seguridad, ¿cómo debe de actuar el servicio de salud autonómico correspondiente? O sea, ¿cuáles son los pasos que debería dar? Porque yo creo que es que hay veces que creemos que se sabe, pero quizá incluso en esa parte de concienciación, si no están todos los estamentos lo suficientemente concienciados, pues a lo mejor no se ve el valor, no solamente la obligación, sino el valor que esto tiene. Bueno, la verdad que este para nosotros ha sido un escenario nuevo desde prácticamente el año pasado. Hasta el año pasado sabíamos que había ataques, pero no los habíamos sufrido en España. Pero desde el año pasado hemos sufrido varios ataques de infección completa de un hospital, de un servicio de salud privado, de una parte asistencial dentro del mismo servicio de salud. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, en principio la situación de catarsis es importante porque ya nuestros facultativos no están acostumbrados a utilizar el papel y a que la historia clínica del paciente no esté disponible. Entonces es un asunto importante. Calculamos que el tiempo medio de recuperación de un hospital de unas 300, 400 camas, pues pueden ser más de 15 días. Más de 15 días donde se va a trabajar en modo degradado. Después, otra lección aprendida que hemos visto es que aquí la salud privada y la salud pública se mezclan. Los servicios de salud pública tiran mucho de la salud privada para pruebas médicas, para un montón de consultas, con lo cual tenemos que asumir que hay interconexión. Si un servicio de salud privado está infectado, lo primero que me dice el servicio de salud público, ¿qué hago con él? ¿Qué hago con él? Y eso ni en el Esquema Nacional de Seguridad, ni en la GDPR, ni en la Directiva NIS está escrito. Es decir, siempre obligamos a notificar incidentes, a reportar, pero creo que muchas veces en estos casos hay que acompañar y que alguien, un tercero independiente, diga si ese hospital o ese servicio cumple los requisitos para reconectarse, porque lo primero que hace el servicio de salud es desconectarlo. Pero seguimos necesitando y hay flujos de información entre ambos, ¿no? Entonces, ese punto de decisión no está escrito en ningún sitio, pero creo que en algún momento lo debemos de tomar. ¿Qué entidad en algún momento dice que el hospital o el servicio que toque afectado ha hecho las acciones de remediación necesarias para que no sea una amenaza para los demás? Porque, bueno, en estos casos de ransomware que estamos viendo, el ransomware está infectando solo a la red corporativa y es difícil que salga, pero compartimos muchas cosas y muchas veces compartimos utilizando unos protocolos de red interna que cuando los utilizamos en red externa pues puede hacer que esa infección se propague a los demás, y eso lo vimos por ejemplo en el caso de WannaCry. Los hospitales ingleses tenían malas prácticas de intercambio de información y por eso se infectaron. Pero es que aquí en España nosotros tuvimos un caso en una comunidad autónoma de que se infectó una tablet de una ambulancia. Si esa tablet de una ambulancia llega al servicio de urgencia, se conecta por wifi, y si infecta el servicio de urgencia, se infecta todo el hospital. Y entonces España sería otro caso de malas prácticas como fue el Reino Unido, por mucho que ahora sean los líderes en ciberseguridad. Entonces, otro punto importante a considerar.
Entonces, al final, todas estas implicaciones hacen que necesitamos en los servicios de salud unos protocolos de actuación ante estas situaciones de crash completo que tenemos. Y por el otro lado también hemos visto que la presión de la dirección y de los propios facultativos cuando tenemos una situación degradada es completa. Hemos tenido otro servicio, que no voy a decir cuál, en la cual ya nos estaban preguntando, en este caso era una aseguradora que se había infectado y nos decía: oye, que es que tengo que dar autorizaciones para recibir quimioterapias. ¿Puedo hacerlo en estas 3 provincias donde están afectadas? Para mí eso es una responsabilidad demasiado grande. Yo no puedo dar esa autorización. O despliego un equipo y veo, o es imposible. Entonces yo lo dejo ahí como motivo de debate para todos. Andrés, estamos hablando de cuestiones, evidentemente, desde un terreno muy operativo, muy técnico, la capacidad o la disponibilidad de la prestación de un servicio. Pero aquí subyace la propia protección del paciente, en su seguridad como paciente y en lo que decíamos, en la seguridad de lo que son los datos. Hablabas antes de lo de la separación de las funciones, pero esta segregación de funciones entre protección de datos y seguridad de la información a la luz de todos estos incidentes que se están produciendo, ¿en qué medida esto le aporta al ciudadano? Si el ciudadano se encuentra ante una situación de que no se le puede prestar una atención derivado por un incidente de ciberseguridad, o realmente hay un problema con sus datos, ¿qué aportaría de cara al ciudadano? La separación que planteas y la perspectiva de protección del dato y la seguridad de la información en general. Pues bueno, voy a ponerme en un terreno práctico y yo imagino que en el caso que comentaba Javier, desde luego, si yo fuera el delegado de protección de datos de ese hospital, estaría detrás del responsable de seguridad para que me dijera: oye, ¿esto en qué condiciones está? ¿Podemos echar a andar o no podemos echar a andar? Quizás el técnico tendría una visión y el delegado de protección de datos tendría otra visión. ¿En qué medida afecta esto a las personas? Y igual el responsable de seguridad está pensando en qué medida afecta esto a la información. Pero en definitiva, los dos tienen el mismo objetivo, que es lo que he comentado antes: la calidad del servicio asistencial, porque es para lo que está el centro sanitario. Y al fin de cuentas, ahí estamos todos metidos. Decía Mar antes, que al empezar, que la seguridad es una cuestión de todos. La seguridad nos afecta a todos. Y todos somos parte de esa seguridad. Si yo soy el paciente de un hospital y estoy viendo algo que no me gusta, debería de decirlo. Quizás no sé dónde me tengo que dirigir, si tengo atención al paciente, si tengo que ir al delegado de protección de datos o hay un responsable de seguridad con el que puedo hablar, no lo sé. Pero es una cuestión de todos y al final lo que buscamos todos es, y más ahora en estas fechas con tanto coronavirus y tantas cosas que parece que nos van a caer encima, lo que buscamos en definitiva es calidad asistencial. A nadie nos gusta ir a un centro sanitario que funcione de manera degradada y que para hacerte algo que normalmente se tarda 10 minutos, te pases una mañana entera porque hay un señor apuntando con un boli quién entra y quién sale de una consulta. Eso no es disponibilidad. Eso no es disponibilidad. Fernando, desde una perspectiva muy práctica, ¿vale? Son muchas las lecciones, yo creo, aprendidas, pero ¿cuáles serían lo más importante a tener en cuenta en base a los recientes casos de ransomware? ¿Cómo hay que actuar? O sea, ¿qué es lo más importante que podrías resumirnos fruto de esas lecciones aprendidas? Pues mira, yo lo diría, esto en seguridad siempre se ha dicho proteger, detectar, responder. Así que os voy a intentar dar una en cada uno de ellos, ¿no? En la protección, lo primero sería asumir la brecha. Y con eso quiero deciros, hay que asumir que van a comprometer una tablet. Lo importante es que eso no significa que se compromete todo un hospital, por poner el ejemplo, ¿no? Y en general las organizaciones piensan en que no me entre. Desde la mentalidad. Lo que te pide el cuerpo, ¿no? Pues hay que darle la vuelta. No se trata de que no entre, se trata de cómo me protejo si entra. Y fijaros que digo cómo me protejo. O sea, qué medidas pongo para que no se pueda expandir por mi red. En nuestra experiencia es algo que se ha dejado muy de lado, ¿vale? En concreto, en estos ataques se están atacando una tecnología de Microsoft que es directorio activo, que está prácticamente en todas las organizaciones. Hay que poner foco en seguridad de esa pieza, ¿vale?
En segundo lugar, detectar. Lo que vemos aquí es que en general todo el mundo tenía herramientas de detección, en mayor o menor medida. Y lo que ha pasado es que estamos hablando mucho de profesionales de seguridad y el problema es que faltan esos profesionales de seguridad. Además, esto no se va a solucionar. O sea, cada vez tenemos más sistemas que securizar, todo se puede atacar. El problema es que no lo vamos a solucionar. Lo que tenemos que hacer es que no hagan falta tantos profesionales de seguridad porque les demos el poder, y ahí vuelvo a la inteligencia artificial que hablábamos antes, ¿no? Les demos el poder para que una persona pueda hacer lo que antes hacían 10. Tenemos que ir por ese camino. Y viendo en cuanto a herramientas, lo que vemos es que lo que se ha hecho en estos últimos años, yo diría desde el 2012, ¿no? Ante la amenaza de seguridad que venía, las organizaciones se han dedicado a comprar piezas para solucionar problemas. Pero son piezas que son independientes y además están en el sector público más aún, ¿no? Por la política de contratación en base a pliegos ha sucedido que son más independientes estas piezas. Y ha quedado en el profesional de seguridad el integrarlas todas. Y esa es la pieza débil. Lo que vemos es que no se integran o no se tiene la suficiente gente como para realizar esa integración, ¿no? Entonces, hacer que haya una suite de detección que esté más integrada y menos soluciones individuales, creo que es, desde el punto de vista de detección, la pieza clave. Y desde el punto de vista de respuesta, yo diría que la lección que todo el mundo va a aprender con esto es que hay que tener un backup a prueba de administradores maliciosos. Es la lección que todo el mundo está aprendiendo. A mí me gustaría que no fuera la única y que la primera cosa que he contado, ahora volveré sobre ella, fuera la que aprendamos, ¿vale? Y cuando digo eso, hay quien piensa en un backup offline, es una opción. También os plantearía la nube es otra opción para ello. De hecho, un híbrido de nube es una buena idea. El offline me he encontrado con una cola de 50 personas esperando a recuperar el backup. Entonces, tenerlo en cuenta también, que eso, lo que dice, sí, el offline parece una buena idea, pero luego desde el punto de vista operativo no lo es tanto, ¿no? Y os decía que no me gustaría que esa es la lección obvia que todos estamos aprendiendo, que fuera la única, porque lo que ya se adivina, fijaros, cuando fue WannaCry hace unos años, el mundo entero aprendió a parchear, siempre digo, ¿no? Ese día, en general, ¿no? Resumiéndolo mucho, pero todo el mundo se dio cuenta que parchear era necesario. En esto, lo que todo el mundo está aprendiendo es que tener un backup a prueba de administradores es fundamental, pero el problema es que igual que con WannaCry la gente, como vio que había que parchear, los atacantes dijeron, pues ahora ya no me importa si parcheas o no, y cambiaron sus técnicas a técnicas de robo de credenciales. Ahora lo que va a pasar es que como todo el mundo vamos a tener un backup y nadie va a pagarles, entonces lo que van a hacer es volver a cambiar sus técnicas. Igual, lo que harán igual es comprometer toda nuestra red, y lo que ya adivinamos es que la siguiente vuelta de tuerca va a ser poner información cifrada en internet y pedir el rescate porque esa información no se haga pública, que en el mundo sanitario es fundamental, ¿no? Entonces, y ahí el backup ya no nos va a valer de nada, y no se trata de recuperar la copia, se trata de que no acaben los datos médicos en internet. Ha habido un caso reciente, no sé si habéis oído, en Estados Unidos, con una asociación de exveteranos, que ya se ha visto, entonces lo vemos venir, ¿no? Y por ello vuelvo a mi punto original, la lección aprendida a corto plazo es un backup a prueba de administradores, pero a medio plazo es evitar el movimiento lateral, evitar que se mueva por la organización. Mar, todo esto que estamos hablando en el sector sanitario, en la estrategia nacional que existe en materia de ciberseguridad, ¿cómo se plasma aplicado al sistema sanitario? Bueno, al final se plasma para todos los sectores de igual forma, ¿no? Y son muchas cosas que venimos apuntando aquí todos los ponentes. El aumentar esas capacidades tecnológicas, ¿no? es una de las líneas de acción de la estrategia que se aprobó en abril de 2019, o sea, es reciente, muy jovencita. El garantizar la seguridad y resiliencia. Bueno, yo me lo llevo un poco más vamos a llevármelo más al plano más operativo, por así decirlo. Primero, concienciar, ¿no? Crear esa cultura de ciberseguridad que todos necesitamos y a todos los niveles, ¿no? No solo los que estamos aquí, como hemos dicho antes, que somos un porcentaje relativamente pequeño, cada vez un poquito más grande, pero concienciar y hacer creer realmente que esa es una responsabilidad de todos, ¿no? Que es el objetivo que al final perseguimos. Y de todos no quiero hablar, no digo solo de los ingenieros, los que saben un poquito más de ciberseguridad, sino también del ciudadano, ¿no? Del cliente, porque al final para vosotros el cliente que acude a un servicio sanitario también tiene que tener esa conciencia y en un momento dado, como tú también decías, pues saber qué pedir y a quién dirigirse porque ha tenido un problema concreto en la disponibilidad del servicio, ¿no? Potenciar la gestión proactiva y el análisis de riesgo, ¿no? Hemos hablado del desconocimiento en muchas ocasiones de cuál es nuestro nivel de riesgo, porque además en muchas ocasiones no sabemos aplicar las medidas de seguridad suficientes. Tenemos el esquema, tenemos muchísimos recursos
como he hablado también a nivel europeo, a nivel internacional, qué recursos seguir para mejorar la seguridad de las organizaciones en el ámbito de la salud, no solo en el sector público, que como ya habéis dicho está el esquema, sino también en el sector privado, con esas ISOs también dedicadas al ámbito sanitario, a la gestión de crisis, a la continuidad del negocio, ¿no? Ese cambio de mentalidad que hace falta desde el punto de vista también de la dirección, es decir, cómo explicarle a la alta dirección de que esto es necesario para que el servicio continúe, ya sea en un sector público como en un sector privado, porque al final redunda en la disponibilidad del servicio para el cliente, pero es que además en la continuidad del negocio y en el dinero al final, ¿no? En ese dinero que se embolsa, por ejemplo, en el sector privado, ¿no? Y además que esos recursos estén continuados en el tiempo, ¿no? Es decir, hago una inversión en ciberseguridad y yo me olvido de todo, ¿no, señores? Es que lo estamos hablando aquí, esto cada vez va más, por lo cual, pues lógicamente será necesario cada vez invertir más en este tema. Pero no solo desde esa perspectiva, sino que también tendremos que exigir, y ya lo ha dicho Javier, a nuestra cadena de suministro, a los que nos proporcionan el servicio, que tengan medidas de ciberseguridad para yo asegurar mi servicio. Y por supuesto persistir, ¿no? y hablar de ese equipo de la ciberseguridad y ese trabajo que tenemos que hacer entre todos, desde el punto de vista de la administración, como ya lo venimos haciendo y cada vez mejor, pero también en esa colaboración con el sector privado y con la sociedad civil. Entiendo que por ejemplo, un Ministerio de Sanidad, entidades muy grandes, públicas, hospitales grandes, pues pueda tener mucho personal y capacidades económicas para abordar estos temas más o menos bien, y aún así es difícil. Pero ¿qué pasa cuando hay startups o empresas que empiezan a desarrollar tecnología donde captan datos, se suben al cloud y la idea y el fondo la idea aportará valor, pero ¿por dónde empiezas a atacar estos puntos? Y creo que aquí sí que no hay estos recursos, ni puede haber un técnico de ciberseguridad, sino apenas hay una persona de recursos humanos. Muy breve. Fíjate, yo creo que has nombrado una nube, yo creo que la nube democratiza las medidas de seguridad, en el sentido de que, por ejemplo, si dices un correo en la nube de Microsoft, hay ingenieros de Microsoft preocupando de la seguridad de ese correo. Si lo tienes en tu clínica que hay 2 personas, una startup, nadie se preocupa de la seguridad de ello. O sea, que yo diría que mejora la situación en lugar de empeorar. Yo eso te digo que, aunque porque sea pequeño, no me sirve de aplicar ciberseguridad. Entonces, al hilo de o utiliza servicios en nube o utiliza servicios de seguridad gestionada que te puede dar cualquier empresa privada. Pero todas estas cosas tienen un coste y los tenemos que asumir. Buenos días, soy Consuelo Fernández de Oracle y me gustaría saber qué pensáis vosotros que ha cambiado para que la sanidad esté siendo atacada. ¿Tienes tú razones? Bueno, yo creo que es información que tiene un valor enorme en el mercado. Saber en qué situación se encuentra un ciudadano de algo tan íntimo como es los datos de salud, es que, bueno, para temas de investigación, de seguro, creo que me parece que el valor de una historia clínica es 10 veces o 20. Es vital. Sí, pero me refiero, ¿por qué ahora y no antes? Es decir, se ha atacado bueno, la banca, se ha atacado otras serie porque de sectores, pero la sanidad hasta ahora no había sido... Quizá porque ahora Sanidad tiene las infraestructuras tecnológicas necesarias para que esos ataques se produzcan. Antes estábamos más aislados y era más difícil llegar a nuestro sistema, ¿no? Bueno, yo también quiero complementar. La sanidad es atacada porque se le puede sacar dinero. Te cifran los datos, te roban los datos, te los ponen, te los cifran y te dicen si no lo tienes, los publicitas, de entrada ya te van a sacar dinero. O te lo saca el atacante o te lo saca la Agencia de Protección de Datos con la multa que te van a meter. Con lo cual, no es por nada, pero además la pobre agencia lo tiene que hacer por obligación, ¿eh? Y por lo demás que también se ve que ese sector privado que maneja datos sanitarios es susceptible de extorsión. Es decir, que en algún momento, para evitar cualquier otra cosa, va a pagar. Por desgracia va a pagar. Entonces,
Antes el dinero estaba en los bancos porque son los que hacen las transferencias de dinero, pero es que el dinero está en muchos más sitios. No solo un caso de sanidad, lo vemos en más sectores privados o en más sectores que vamos allá de denominar estratégicos, pero es que sanidad tiene lo que no tiene casi ninguno, que es todos los datos habidos y por haber de cada persona. Pues nada, si ahora hiciéramos las preguntas así, sí, perdona, sí. Simplemente vamos, ya lo han dicho todo, pero el crimen organizado ha existido siempre. Ahora utiliza otro medio, que es el ciberespacio, con lo cual, si quieres, el dinero, ya lo ha dicho Javier, ya sea en la disrupción tecnológica o en conseguir los datos, ¿no? Ya sea por pedir un rescate en criptomoneda o decir, oye, tengo estos datos, los publico en la dark web y los vendo a no sé cuántos, ¿no? O sea, es el medio, no es que no, antes quizás la transformación tecnológica no había sido, como he hablado, esa explosión tecnológica no había afectado tanto al sector sanitario, poco a poco ha ido impactando aún más con el IoT, con el OT, con todo conectado, y ahora pues nos encontramos que el problema que nos encontrábamos en el mundo, por así decirlo, físico, nos lo estamos encontrando en el mundo lógico, por lo cual pues bueno, estamos llegando ya al final del debate, entonces yo le voy a pedir muy brevemente a cada uno de los participantes de la mesa que nos dejen un titular en relación al tema de la ciberseguridad en el ámbito sanitario. Bueno, pues muy brevemente, para mí creo que sería decir, la ciberseguridad es cosa de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, e incluso, como decía Mar, los ciudadanos, y su ausencia tiene consecuencias en la salud de los pacientes. Yo me sumo a lo que acaba de decir mi compañero, pero también quiero decir que la ciberseguridad es un camino de fondo, o sea, es una carrera de fondo que no se va a acabar nunca, y el día que pensemos que hemos acabado esa carrera, entonces habremos cometido un error. Por implementar lo que han dicho mis compañeros, esto es un trabajo de equipo, ¿no? En el que todos tenemos que seguir un camino común y conseguir ser conscientes de que la ciberseguridad importa, y sobre todo, y yo siempre lo defiendo, el comunicar. O sea, el contarlo, hay que contarlo más allá de estos foros donde al final todos estamos concienciados, pero hay que contarlo a nuestras familias, hay que contárselo a los médicos, a los enfermeros. O sea, yo en el sector sanitario no entiendo, pero no sé hasta cuándo un enfermero sabe los datos que está manejando y si realmente, pues cómo los trata o no. Entiendo que eso necesita formación, por eso muy importante la concienciación, la cultura y esa formación que muchas veces nos falta en las organizaciones. Bueno, pues yo quiero cambiar un poco la tendencia. La ciberseguridad en el sector sanitario tiene servicios de radiología, servicios de todas las cosas que que tienen todos los servicios de salud para curarnos a todos, pues debe de tener un servicio de ciberseguridad. La ciberseguridad tiene que ser un servicio, con eso vamos a conseguir inversión continua, y sobre todo tiene que ser un servicio horizontal, un servicio donde podamos concentrar el talento y que personal propio o subcontratado nos proteja a todos nuestros hospitales y toda nuestra asistencia primaria de cualquier tipo de ciberataque. Entonces, para mí el titular, que se considere a la ciberseguridad como un servicio en nuestros servicios de salud. De nuevo cambio el ritmo y me gustaría hacer una llamada a la acción, y es ponerme a vuestra disposición y por extensión todos mis compañeros, que seguro que muchos tenéis contactos en Microsoft, para que hablemos sobre esto y os contemos cómo podemos ayudar. Pues bueno, si ahora volviéramos a hacer 3 preguntas y después de todo lo que hemos estado escuchando y preguntáramos si nos importa la ciberseguridad, al menos en esta sala, yo creo que saldría unánimemente que sí. Si nos van a atacar en algún momento o vamos a tener algún incidente de seguridad, saldría unánimemente que sí, o sea, es que ni lo pregunto. Y si tenemos que necesariamente seguir avanzando en esta línea y muy deprisa, yo creo que también saldría que sí. Y ya para cerrar, porque estamos en hora, el titular también que me gustaría dejar como conclusión es que la ciberseguridad es un elemento clave
para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad del paciente, que es realmente el foco en cualquier servicio sanitario, está precisamente para esto, para garantizar la continuidad del paciente y para que tenga una calidad en la asistencia. Sin ciberseguridad no puede garantizarse esto. Y bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Espero que haya sido agradable, interesante, y os invito a seguir disfrutando del congreso, y muchísimas gracias a los compañeros de mesa por estar aquí.